Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 43 a 45 de esta historia que se nombra Una historia diferente. Los derechos de la historia no son míos. Derechos a Snapchat. Dejaré su Wattpad en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 43, Un paseo por el bosque. 23 de octubre de 1991, 00:34 am. Travesura de la juventud. Espero que no se repita, mis niños. El director terminó con una sonrisa pequeña y divertida, y una leve preocupación en sus ojos, aunque al parecer no la suficiente, según creyó Harry cuando oyó el gruñido de su padre, detrás de ellos. Los tres nifios respondieron al unísono. Sí, señor. Era pasada la medianoche, y tanto Harry como Ron y Draco, junto a Severus, se encontraban en la oficina de Albus, cada uno con distintas emociones y diferentes pensamientos. Harry estaba relativamente tranquilo, sabiendo que la furia de su padre normalmente era silenciosa, aunque no menos letal, en realidad. Ron temía un vociferador de su madre, que realmente ya eran aterradores cuando los gemelos recibían uno, y Draco simplemente estaba tan tieso como una estatua y con el rostro indiferente, pero no engañaba a Harry. Él sabía cómo unas pocas palabras de Lucius afectarían hasta el más fuerte de los hombres, y aunque el hombre malcriaba con todo el amor posible a Draco, seguía siendo un Malfoy, y los Malfoy siempre tienen que mantener la compostura y llevar el apellido con honor y dignidad. Harry sentía lástima por Draco, si lo pensaba bien. Cuando el director los despidió a todos, Harry cruzó la vista con su padre antes de abandonar la habitación unos segundos, y eso fue necesario. Señor Snape, hoy vendrá conmigo a pasar la noche. Ahora quienes sentían lástima eran Ron y Draco. Harry le envió una mirada de confianza, que por supuesto no sentía, a Ron mientras este desaparecía por el camino hacia la torre de Gryffindor, mientras él, Draco y Seth se dirigían hacia las mazmorras. Los niños no hablaban, sintiendo al pocionista como el peligro mismo a sus espaldas, siendo el sonido de sus pasos el único en el oscuro pasillo. Harry no tuvo mucho tiempo para despedirse de Draco debido a la mano muy apretada en su hombro, que lo dirigía firmemente hasta la oficina de su padre y segundos después, a su casa desde hace años. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Severus se dirigió hacia la cocina mientras Luni aparecía por el pasillo que dirigía hacia las habitaciones. El hombre lobo miró curioso a su padre y luego le sonrió, feliz. Cachorro Lumi estiró ambos brazos, invitándolo a un abrazo, pero cuando Harry apenas dio 2 pasos hacia él, Seth volvió a aparecer, sus brazos detrás de su espalda y su rostro tan vacío de emociones que hasta Luni tuvo que reprimir un escalofrío. Ni un paso más, mocoso. La profunda voz de Seth pareció enfriar aún más las habitaciones. Remus frunció el ceño hacia el pocionista, no te he traído aquí para una maldita pijamada. Este es solo el bendito inicio de meses y meses de castigo, ¿has entendido? Harry solo apretó los dientes, sabiendo que ahora no era una buena idea de tratar de discutir con su padre, pero eso no lo detuvo de enviarle una mirada furiosa al hombre. Remus negó con la cabeza, acercándose a Harry y acariciándole el hombro. ¿Por qué no vas a dormir, cachorro? Mañana. Antes que nada, el cachorro va a decirme exactamente en qué demonios estaba pensando en hacer tal demostración de estupidez, si es que su mente aún puede hacerlo. Harry respiró profundo, creyendo firmemente que su padre estaba sobreactuando lo que no era nada más que una pequeña travesura. Lo miró a los ojos, apretando los labios, y luego miró a Luni con una mueca triste. Aunque Luni casi le creyó, Severus agarró fuertemente a Harry de los hombros y lo obligó a enfrentarse a su mirada. Harry reprimió una pequeña mueca de dolor. ¿Acaso el comportamiento de todos esos malditos Gryffindors ya han destrozado tu inteligencia, niño imbécil? ¿Qué demonios pasaba por tu maldita cabeza como para siquiera pensar entrar al bosque prohibido? ¿Acaso estabas pensando? La voz de Seth se iba elevando por momentos, y aunque a simple vista solo se veía enojado, Harry tuvo que mirarlo a los ojos para saber que el hombre estaba preocupado. Se ablandó ante eso, aunque seguía pensando que era injusto que estuviera siendo castigado. Remus murmuró una maldición al escuchar el bosque prohibido. Papá, respóndeme. Si Severus no hubiera estado arrodillado frente a él, Harry estaba seguro de que la sacudida podía haber sido peor. Una mano apareció en el hombro de Severus, y él respiró hondo antes de aflojar su agarre, aunque no lo soltó.
Harry, te he dicho mira hacia Remus unos segundos antes de volver hacia Harry, te hemos dicho desde que te tenemos que el bosque prohibido no está prohibido solamente porque Albus quería poner un nombre llamativo al bosque. Hay peligros allí, seres que no dudarían en asesinarte para su propio beneficio, solo porque estabas en su territorio. ¿Acaso no entiendes que tú y tus amigos pudieron haber muerto esta noche solo para... ¿Para qué? Ahora sí que Harry estaba totalmente avergonzado, y sus ojos vidriosos solamente pudieron mirar al suelo. Remus se movió a su lado y también quedó a su altura, acariciándole el cabello y mirándolo con cariño. Dinos, cachorro, Remus susurró con cautela. No te salvarás del castigo, pero definitivamente dejará tranquilo a tu padre creer que en realidad, seguimos aquí Rey para hacerle una broma. Lágrimas de pura vergüenza escapaban de los ojos de Harry, pero aún así levantó su mirada para ver a Seth, totalmente arrepentido. Pero él ya se había adentrado mucho al bosque, y cuando quisimos retroceder, nos habíamos perdido. Se pasaron casi 2 horas escuchando a Harry, los tres aún en el suelo y con distintos sentimientos. Harry y sus amigos habían entrado al bosque prohibido, se perdieron, encontraron a un unicornio muerto y luego una de las tantas criaturas trató de atacarlo, aunque su cicatriz había quemado cuando lo vio. Si no hubiese sido por Firenze, los niños no estarían vivos. Severus nunca estuvo tan malditamente en conflicto como en ese momento. Quería muchas cosas. Consolar a Harry, castigar a Harry, abrazar a Harry, asesinar a Harry, beber whisky hasta la inconsciencia y hacerse creer a sí mismo que esa noche no sucedió. Remus decidió por él, lamentablemente, y mandó al niño a la cama, quien solo veía con arrepentimiento puro a sus 2 padres. Severus lo encerró en sus brazos antes de que el niño abandonara la habitación, y Harry correspondió con fuerza al abrazo. Maldito mocoso del infierno, como vuelvas a preocuparme de tal forma te encerraré en tu habitación hasta que tengas 90 años, ¿entendiste? La voz de Severus salió un poco ahogada, pero trató de restarle importancia mientras veía a los ojos llorosos de Harry. El niño asintió, sonriendo levemente. Sí, pa. Harry volvió a abrazarlo, enterrando su rostro en el cuello del hombre y agarrando un mechón de su cabello, en vieja costumbre. Cuando se separaron, Harry le sonrió enormemente al hombre mientras este se enderezaba. Looney también lo abrazó, susurrándole por lo bajo que lo quería mucho antes de que Severus se aclarase la garganta, tomando gentilmente a Remus por el codo. Ahora, señor Snape, quiero 1000 líneas para el domingo aclarando por qué es de idiotas entrar al bosque prohibido sin un adulto. Looney se rió bajo mientras negaba con la cabeza, pero Harry lanzó un gritito de incredulidad. Pero eso es en 2 días. Le recomiendo que mañana se levante temprano y comience, señor Snape, si no desea que sean 2000 líneas. Te detesto. Uno más en la fila, señor Snape. Harry frunció mucho el ceño antes de marcharse a su habitación, con la risa de Remus siguiéndolo y la mirada de superioridad grabada en su mente, como cada vez que lo castigaba injustificadamente, tal vez. Aunque no cerró con fuerza la puerta, no queriendo agregar otras 500 líneas a su castigo. Su padre era cruel. Capítulo 44, Serpiente, por supuesto, 03 de enero, 1992, 8:21 am. Se parece tanto a James, el suave murmuro melancólico que salió de Minerva solo logró arruinar por completo el humor de Severus. La profesora de transformaciones miraba a Harry en su mesa, rodeado de los demás leones, mientras reía a carcajadas de algo que los gemelos pelirrojos habían inventado. Remus, sentado a su lado en la mesa de profesores desde principio de año, se tensó levemente mientras miraba de reojo al pocionista, alerta a cualquier movimiento que pueda hacer, pero Severus solo se mantuvo ocupado en su comida, con el rostro indiferente y una leve molestia en sus ojos, aunque nadie pudiera verla. Severus lo sabía, por supuesto. Con el pasar de los años Harry, físicamente, no era nada más ni nada menos que la copia exacta de James Potter, a excepción de sus ojos, y no había nada que pudiera hacer, realmente. Había discutido en algún momento con Remus sobre la poción de adopción mágica, y hasta con Lucius, pero Harry era demasiado pequeño para entender las implicaciones de lo que conllevaba tomar esa poción, tanto física como emocionalmente, y ahora que el niño tal vez tuviera una visión más grande del mundo a su alrededor, seguía siendo riesgoso dejar que el sentimentalismo lo gobernara y aceptara ser un Snape Prince en su totalidad. Severus estaba siendo egoísta, Lupin le había dicho, ya que Harry ya había aceptado querer tomar la poción en el pasado, pero Severus no iba a cambiar su mentalidad respecto a eso hasta que Harry tuviera, como mínimo, 18 años.
Muchas cosas podrían cambiar en ese tiempo, y vaya si Severus no lo sabía, y era mejor prevenir que lamentar. Y, para ser sinceros, Severus S. estaba siendo un egoísta. No quería ver que, en un futuro, Harry se arrepintiera de haber aceptado su sangre, deseando volver a tener la sangre Potter y andando como alma en pena por todos lados, terminando resentido consigo mismo y con Remus y Severus, por dejarle tomar tan importante decisión cuando apenas era un chiquillo con deseos de complacer a sus seres queridos. Oh, no, Severus no iba a dejar que eso sucediera. Malditamente dramático, le había dicho Lucius, exasperado como siempre. Severus se negó a dejar que la opinión de su amigo lo afectara. Él no estaba siendo dramático, muchas gracias, solamente estaba previniendo un futuro aún más desastroso del que tenían por venir. Un pequeño estruendo lo sacó de sus pensamientos, y lo siguiente que vio fue a dos leones pintados en colores totalmente chillones, tanto como la túnica que llevaba Dumbledore en ese momento, que seguramente perseguiría a Severus hasta en sus sueños, a juzgar por los fénix en ella que lo saludaban con un ala cada vez que los miraba. Negó con la cabeza y miró hacia Harry, que aunque trataba de no reírse, también miraba con aprehensión hacia las dos víctimas de los Weasley, que solo gritaban hacia los gemelos sin realmente importarle el estado de sus túnicas y alrededores, ignorando el intento de ayuda que Harry trataba de hacer. Ciertamente no es lo que el James Potter que él conoció hubiera hecho. Harry podría parecerse a James físicamente, pero mentalmente Harry era todo lo opuesto de lo que su padre biológico fue a su edad, y eso debería de aliviar cualquier pensamiento negativo que tuviera sobre Harry no siendo su hijo realmente, y lo hacía, de verdad que lo hacía. Pero solo lo necesario. Genial. HPSS entonces, Severus se dio cuenta que, de cuando sus sentimientos se tratara, Severus debería de cerrarse la maldita boca, porque si no acabaría allí, sentado incómodamente en su propia oficina, atado y amordazado por un más que tranquilo Sirius Black, que se encargaba de servir el té con toda la delicadeza y fineza que un sangre pura lo haría. Si algo había cambiado a Black en esos años, en especial con la ayuda mental que hasta día de hoy seguía recibiendo, eran las prioridades del hombre. Harry era la primera, y lo había demostrado con garras y dientes, literalmente. La segunda, su familia, la que eligió, no del todo la biológica, y la tercera, su puesto como cabeza de la familia Black. Había sido un proceso largo, pero ahora, Sirius estaba siendo exactamente aquello que alguna vez juró no ser nunca, sentándose con elegancia frente a él mientras saboreaba su té, un pequeño brillo complacido en sus ojos, casi como el de Lucius cuando algo salía como él quería. Se hubiera reído de él, claro, si no estuviera amordazado y atado en una silla. En fin. Por supuesto, Sirius Black no sería Sirius si no moldeara las reglas a su gusto. El té, aunque hecho exquisitamente, tenía el whisky más caro que logró ver entre todas las bóvedas Black, y lo que parecían ser exquisitos brownies a un lado de la tetera, no olían precisamente a simples brownies de chocolate. Severus rodó los ojos cuando Sirius lo miró, dejando el té a un lado y cruzando sus dedos unidos sobre su rodilla, serio. La mierda que le faltaba. Me he enterado, Severus, por boca de personas a las que no nombraré, que estás siendo un maldito dramático, egoísta y desgraciadamente estúpido arrogante ante la situación de la sangre de nuestro querido Harry. Sirius negó con la cabeza y Severus levantó una ceja, apretando sus manos en puños. Tú sabes, yo haría cualquier cosa para que nuestro cachorro sea feliz. ¿Realmente quieres que te fuerce una poción que tú mismo has producido por tu garganta? No seré muy gentil, Severus solamente hizo un sonido con la garganta, tratando de que Black entienda que debe soltarlo, pero el perro solo se rió, asintiendo con la cabeza. Severus lo miró con los ojos entrecerrados, preguntándose por qué a él. Lo sé, Sevi, es una decisión difícil, pero Cachorro ya te ha dicho que él quería tomar la poción. Harry es muy inteligente, y estoy seguro de que sabe qué implica que tú lo adoptes mágicamente. Dale más mérito, hombre. Severus empezó a hablar, logrando solamente sonidos amortiguados, pero logró su propósito. Sirius hizo un movimiento con su varita y Severus ya no tenía la mordaza, aunque seguía atado. Black sabía lo que le convenía. Se tomó un momento antes de hablar, con el tono más frío del que era capaz. Black, querido Black, te prometo que en el maldito momento en que me sueltes te conviene estar totalmente perdido en el maldito mundo por unos años, porque en el momento en que te tenga no tendré piedad y disfrutaré de cada maldito grito que salga por tu boca. Dejó que las palabras se adentren en el cada vez más pálido animago, y sonrió de medio lado, aunque definitivamente no era nada amable.
Ahora, ¿por qué no me sueltas y hablamos civilizadamente, Canuto? No tardó mucho en volver a su confianza habitual, Severus no lo dudaba, pero tampoco esperó la sonrisa confiada antes de soltarlo. Bueno, ahora que estamos todos bien, mientras Severus se levantó rápidamente con su varita en mano, Sirius mostró las palmas de sus manos, en derrota, y gritó mientras se levantaba. Entra, Harry. Severus detuvo el hechizo antes de que saliera la palabra por su boca, viendo con el ceño fruncido a Black y confuso a Harry. Harry solamente se movió hacia donde Sirius estaba sentado anteriormente, sonriendo inocente hacia su padre. Trató de agarrar uno de los brownies, pero Sirius se acercó rápidamente y le negó, y luego volvió a alejarse, mirando con precaución a Severus. El pocionista solo miraba a Harry con diversión y expectante, porque ciertamente Harry no lo engañaba. Hola papi. Harry sonrió, mientras se acomodaba en la silla y esperaba que Severus también se sentara, y solo lo hizo cuando el niño le hizo un movimiento con la mano. Harry? Papá. Papi. Harry sonrió hacia Severus, y este solo pudo bajar los hombros, sintiendo una pesadez que no sabía que tenía, mientras una mano apretaba el puente de su nariz, ignorando completamente la sonrisa de Black en una esquina de su oficina. Seth. Tenemos que hablar, ¿sabes? Severus lo sabía, pero no quería hacerlo. Harry era malditamente terco, y no entendería sus razones al no querer hacerlo. Asintió, suspirando resignadamente, y cuando habló, su voz sonaba extraña para sí. Harry, tú sabes que para tomar tan grande decisión debes estar completamente consciente de las consecuencias, y aún eres... Es que no me quieres, ¿verdad? Severus levantó la vista tan pronto escuchó la apretada voz de Harry, para encontrarlo con las mejillas sonrosadas, un puchero en sus labios y los ojos al borde de las lágrimas. Parpadeó, porque realmente no creía que el mocoso estaba tan afectado ante esta situación como para romperse en cuestión de segundos. Harry resopló, bajando la cabeza y pareciendo avergonzado mientras evitaba sus ojos. ¿Es eso? Dices que quieres esperar hasta que yo tenga 18, pero en realidad esperas hasta que yo sea mayor para así poder dejarme a un lado cuando veas que ya no te necesito obligatoriamente. Me has estado cuidando todo este tiempo por la promesa que le hiciste a mamá. Harry, no. ¿Qué? Por supuesto que lo has hecho. Harry rió entonces, ignorando a Severus, y el pocionista nunca había escuchado una risa tan rota de parte de su hijo, y desearía no escucharla más. Harry se limpió con la manga de su túnica las lágrimas que ahora bajaban libremente por su rostro. Yo en realidad no te importo para nada. Solo lo haces por mamá. ¿Acaso Lumi también lo hace porque cree que así lo hubiese querido ya mi padre? Antes de que se diera cuenta, Severus estaba apretando a Harry contra su pecho, arrodillado frente a él, mientras trataba de calmar el llanto histérico de su niño. No. Severus debió hacer algo antes. Ahora Harry desconfiaba por completo de su amor y el de Remus por él, posiblemente con el autoestima destrozado al creer que su familia por años solo estaba con él porque se lo debían a alguien. Harry estaba totalmente equivocado, pero no veía una forma que el niño viera la verdad sin desconfiar que no sea. ¿Qué te parece si tomamos la poción esta noche? Solo necesito un poco de tu sangre y luego 2 horas, y la poción estará hecha, ¿sí? Severus tomó amablemente el rostro de su niño y limpió suavemente las lágrimas, sonriendo tristemente ante la esperanza en esos ojos esmeraldas. No quiero que te sientas que estamos contigo porque estamos obligados, mocoso. Remus y yo, Lucius, Narcisa, Sirius, todos te amamos, Harry, y si necesitas que te adopte para que realmente confíes en ello, sabes que no me molestará para nada tomarla. Te quiero, mocoso, y no me gusta verte mal. Harry volvió a abrazarlo, y Severus acarició levemente el cabello, bastante largo, del niño. Tomó unos segundos, pero Harry se separó de él totalmente sonriente y, luego de dejarle un beso en la mejilla, miró hacia la esquina donde Sirius estaba en sospechoso silencio, y Severus se puso en alerta rápidamente. Sinceramente, se había olvidado del perro. Lo miró en el momento justo cuando Sirius movía su varita y eliminaba la burbuja de silencio que lo rodeaba. Sus ojos estaban brillosos, las mejillas totalmente rojas y una gran sonrisa pintaba sus labios. Severus levantó una ceja cuando él y Harry chocaron las palmas. Te dije que funcionaría, Siri. Efectivamente, cachorro, Sirius rió mientras negaba con la cabeza, eres una perfecta serpiente, niño. Hay que tenerte miedo, en realidad. Solo soy un niño. Harry sonrió, pero sus ojos brillaban.
Se volteó hacia Severus, que solo miraba a ambos con una divertida mueca de confusión en su rostro. Sonrió inocentemente. ¿Quieres sacarme la sangre ahora? Capítulo 45, Protector. 28 de mayo, 1992, 23:45 p.m. El problema comenzó, entonces, en la enfermería. Harry reposaba sobre una de las frías camas en fila, lo más lejos de la puerta y más cerca de Madame Pomfrey por si cualquier problema surgiera, ella estaría allí en un segundo. Harry miraba con los ojos apagados a su padre, mientras éste temblaba de ira ante la mirada de tristeza que le dirigía su empleador. El director Dumbledore había dejado de hablar hace no más 2 minutos, pero Severus aún no sabía muy bien cómo responder. ¿Siquiera tenía que hacerlo? Albus había perdido la cabeza. No había otra explicación para la cantidad de idioteces que había dicho, de verdad. ¿Prueba? Severus apretó los dientes, respirando pesadamente mientras luchaba con toda su voluntad para no comenzar un duelo con uno de los magos más poderosos del mundo mágico. Sintió un pequeño tirón en su túnica a su espalda, pero lo ignoró. Mi hijo casi muere, ¿por qué tú crees que necesitaba pasar una prueba? ¿Por qué mierda tenía que pasar una prueba, viejo? Él deberá luchar contra Voldemort, Severus, y tú sabes, yo sé que soy su maldito padre, y cualquier mierda que lo involucre debe de pasar primero por mí. El grito de Severus resonó en la enfermería, y aunque Madame Pomfrey estaba por quejarse, se silenció con una mueca para nada amigable ante la mirada del director. Harry hizo un pequeño ruido de queja y Severus se sentó en la cama a su lado, con toda la intención de ignorar a Dumbledore antes de que decididamente lo hechizara a muerte. Acarició el cabello completamente negro del niño y lo arropó un poco más de lo necesario. Harry le sonrió levemente. ¿Necesitas algo, mocoso? Harry miró un segundo a Dumbledore y luego negó con la cabeza, acercándose a su padre y pasando un brazo por su cintura, en un torpe intento de abrazo. Severus suspiró y se acomodó rápidamente para quedar acostado sobre las mantas, acercando a Harry a su pecho y abrazándolo con fuerza. Dumbledore se retiró en silencio luego de esto, dándoles privacidad. El pocionista apretó brevemente su abrazo. Niño tonto, ¿por qué siquiera seguiste al imbécil de Quirrell? Pensé que eras tú. La avergonzada voz Harry no hizo nada para tranquilizar a Severus, pero la confesión había creado un dolor agudo en su pecho. Harry. Escuché la voz de Quirrell, luego la de Voldemort, y luego, tú estabas sufriendo, Gritabas, demasiado. Harry tragó saliva mientras cerraba fuertemente sus ojos y apretaba su brazo alrededor del estómago de Severus. Negó con la cabeza. Nunca te escuché gritar así, mucho menos de dolor. Harry levantó su cabeza y miró a los ojos de su padre, la sinceridad, el cariño y la determinación brillando en los ojos verdes del niño. No quiero volver a escucharlo. Estoy bien, mocoso. Severus asintió, un poco desconfiado por un motivo que no entendía. ¿Realmente estaba bien? Su hijo pudo haber muerto, y yo ciertamente quisiera que no volvieras a hacer idioteces como lo de esta noche. ¿Por qué Dumbledore quiere entrenarme? ¿Para derrotar a Voldemort? Severus asintió en silencio, una de sus manos acariciando el cabello del niño. ¿Por qué te molesta? ¿No quieres que Voldemort ya no exista? Eres un niño, Harry. Severus habló con voz dura, tensando levemente a Harry. Se aclaró la garganta y soltó un pequeño suspiro. No me molesta la idea de que te entrene, el problema es que para hacerlo juega con tu vida, y definitivamente no voy a permitir eso, mocoso. Ambos quedaron en silencio unos minutos luego de eso, y cuando Severus creyó que Harry ya se había dormido sobre él, el niño volvió a hablar, su tono confidencial. Deja que me entrene, Y si algo sale mal, no deberías de creer que quedarás sin consecuencias. Harry, Seth. Créeme, por favor. Sé que soy más fuerte de lo que todos creen, y tú y papá también lo saben. Harry le regala una sonrisa somnolienta entonces a Severus, y luego se acomoda su rostro en el cuello del pocionista, cerrando los ojos. Yo quiero derrotar a Voldemort porque lastimó a toda mi familia, y no podré hacerlo sin el mago a quien más teme el sin nariz, por el momento. Harry cayó dormido segundos después, y Severus solo creía que el niño en sus brazos era su Harry porque estaba siendo tan protector con su familia como lo había sido desde los 7 años. Se preguntó brevemente cómo es que no se sentía mal por haber matado a Quirrell, que sin importar su papel, seguía siendo una vida. Aunque lo ignoró, pensando que Harry solamente aún no era consciente de sus acciones. Severus debería prepararse para cuando Harry estalle.
Suspiró y acarició suavemente el cabello de su hijo y lentamente se encontró en un sueño sin sueños. 02 de junio, 1992, 00:33 am. Cuando Harry tuvo permitido salir de la enfermería, Severus empacó junto con Remus y los tres, junto con un Draco totalmente alerta ante cualquier signo de debilidad en Harry, se dirigieron a Mansión Prince. Dumbledore los despidió, aunque las cosas parecían haberse roto de una forma irreparable entre Severus y el viejo director luego de lo ocurrido con Harry. Loony, según Harry, si se encontraba cerca de la luna Helena, posiblemente hubiese saltado al cuello de Albus por atreverse a poner en peligro conscientemente a uno de su manada. Harry creía que estaban exagerando, todos, pero no quería avivar la llama. Draco iba a quedarse con ellos unos días, a pesar de que Lulu y Fizzy estarían en la cena esa noche. Hubo berrinches por parte del niño rubio para quedarse y pasar su cumpleaños en Mansión Prince, sin importar y en no poder invitar a todos los invitados que un Malfoy debería de tener en una fiesta decente. Con Harry es suficiente, padre. Y ustedes, claro. Había dicho, sonriendo grande, y Harry quería que la tierra lo tragase ante la mirada divertida que Fizzy le había mandado, empeorado con el guiño de Loony. Draco quería matarlo, ¿verdad? Así que ahí estaban los dos, Harry y Draco, en la gran cama de Harry mirando al techo encantado que dejaban una espectacular vista del cielo nocturno y la habitación a oscuras. En realidad, hace ya tiempo deberían de haberse dormido, pero Harry sentía a Draco demasiado nervioso, lo que hacía que Harry se sintiera demasiado nervioso como para dormir. Bufó bajo y luego giró un poco su cabeza hacia Draco, logrando ver su ceño fruncido y los ojos demasiados brillantes. Lo empujó levemente con su codo, llamándole la atención. ¿Qué sucede, dragón? ¿Me estás poniendo nervioso? Lo siguiente que Harry sintió fue a Draco apretándose a su lado, su rostro totalmente enterrado en su camiseta y sus brazos agarrándolo tanto como podía en la posición en la que estaban. Harry lo abrazó de vuelta casi automáticamente. Bueno. Está bien, Draco. ¿Quieres contarme? ¿Realmente pudiste haber muerto, maldito idiota? Draco murmuró, y Harry se alertó al sentir su camiseta húmeda en donde el rostro de Draco estaba. Draco realmente. Y yo no voy a dejar que tú mueras. ¿A quién tendré entonces como plebeyo mejor que tú? Draco se ganó un golpe en la cabeza, aunque ambos rieron un poco. Harry comenzó a acariciar el cabello de Draco, sabiendo perfectamente que eso relajaría al rubio, y habló bajo, cuidando sus palabras. Draco, esta no será la última vez que esto suceda. Soy el maldito niño que vivió, y tengo un precio sobre mi cabeza, en especial ahora que él parece haber vuelto. Pero, estaré bien, dragón. Con un poco de entrenamiento, y sabiendo que tengo una familia que proteger, no seré tan fácil de vencer. Harry levantó suavemente el rostro de Draco y le sonrió de costado. Es una promesa, y no rompo mis promesas. Draco asintió, y en un rápido movimiento presionó sus labios sobre los de Harry, aunque se alejó luego de 2 segundos, volviendo a la seguridad del pecho de Harry. Harry sonrió. Que el infierno se congele si Harry dejaba que nadie, mago o no mago, luz u oscuridad, trataba de meterse en su familia.